A ver, vamos a ver. Continuamos a ver. Bases centradas. Mira. Bueno, continuamos. ¿Se escucha ahí? Sí, ingeniero, se escucha bien. Bueno, seguimos. Justo como para completar la cosa, justo acá al lado están con un percutor poniendo unos aire acondicionados y es un bochinche. Le tuve que pedir que paren un poco, vamos a ver si se da. Es justo todo hoy. Bueno, estábamos con las bases centradas y el tema de el corte. Bueno, el corte acá, si bien la verificación por corte está realizada con otro reglamento, ustedes pueden aplicar su reglamento, ¿no es cierto?, dando la tensión de comparación, el mismo valor que se utiliza para el reglamento 201, se utiliza para los entrepisos sin vigas, y comparar con la tensión raíz de raíz cuadrada de los megapascales dividido 6. O sea, pueden usar ese criterio. A ver cómo es esto, ahí estamos. Sobre el área que vamos, esa usarla como tensión de comparación y compararla con la siguiente. Nosotros vamos a pensar esto, que la base rompa en un tronco cono cuyo círculo en el plano de asiento tiene un diámetro de sub K, es decir, la forma de rotura sería con esta línea 45 y acá está el círculo de ese tronco cono, es decir, se rompe de esa manera, está pensada que se rompe de esa manera. Es decir, no punzona la base en el plano sino que el plano, estaba en la rotura del hormigón, no es así, sino que se rompe siguiendo una línea de figuración a 45 grados. Entonces se toma DK como círculo inferior, como círculo superior sería, bueno, depende, ¿no es cierto?, si es cuadrado o rectangular, vamos a ver cuál es el criterio, pero esta sería el área de rotura. Por punzonado, por corte, se le puede llamar como quieran.
Entonces tenemos el diámetro de sub K. El cálculo se realiza y entonces conociendo eso, el cálculo de la tensión de corte se calcula sobre un cilindro que acá les dibujé en esto, cuyo diámetro es de R. Está en la mitad de eso, es decir que si ustedes ven este dibujo, se nota acá, el círculo de cálculo está justo en la mitad de la línea de rotura. Es decir, como que se hace una similitud acá, toma ese círculo de rotura, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber un perímetro y un área de rotura. Entonces, a ver, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y acá nos encontramos entonces que el círculo el perímetro lo necesitamos, este de abajo. ¿Por qué? Porque la idea es la placa, digamos, va a ser un poquito más gruesa. Esto se rompe. Vamos a hacer la columna o el fuste. ¿Qué es lo que presiona a esta parte para romperla? Bueno, todo lo que está fuera del círculo, o sea, todo lo que está fuera del círculo, la tensión fuera del círculo, a lo largo de toda la vuelta del perímetro, es lo que presiona, es lo que vemos acá. Esto es decir, la base, círculo con resultado. A ver si... Ah, ahí está, bueno. Bueno, entonces, no salió. Bueno, entonces el círculo de Suchat, todo lo que está afuera, está sometido a esta tensión que va para arriba, trata de levantar la parte esta a 5 grados. Entonces, hay que calcular el área está por fuera de eso. Entonces hay que conocer el diámetro de ese círculo, que es C más 2HM. HM también se calcula, o sea que todo es calculable acá, por eso yo se lo he puesto. Ustedes pueden leerlo un poquito. En definitiva, lo que busca es calcular este diámetro para sacar área, sacar el esfuerzo de corte que trata de romper eso a 45 grados. Bueno, acá dice cuando la columna C es el valor para columnas circulares, si es rectangular en vez de ser C, es C1 por C2 raíz 1,3, etc. La altura media, la armadura la considera, fíjense acá tienen H1, H1', sería tomar la altura media y la armadura, bueno. Es decir, fíjense, porque esta sería el corte acá. Bueno, está calculado con el reglamento anterior que necesitaba esos parámetros. Directamente ustedes lo pueden calcular el área de ese círculo de rotura, o sea, lo que busquen este círculo de rotura, es decir, vale. El círculo de rotura ¿no es cierto? Este círculo de rotura, esta área, y entonces dividiendo el valor del Q que acabamos de calcular, que es el área de asiento menos el círculo con D sub K, calculamos el esfuerzo que está puesto por acá. Pero vamos a mirarlo acá también. No está porque lo hace con el... Acá está área. Bueno, entonces acá calcula
U sub R, como les dije, sería el área de asiento de la base menos el círculo este. Nos va a quedar acá toda esta área exterior, que multiplicándola por la tensión de trabajo, bueno, acá lo hace distinto, hace n menos sigma de trabajo por el círculo, lo mismo, ¿cierto? En definitiva, lo que está calculando es QR, que sería el esfuerzo QR que genera todo el suelo fuera de ese círculo, que se considera que apoya directamente, porque, es decir, todo el corte que está dentro del círculo apoya sobre el suelo y no produce sonado corte de la base. Entonces, todo lo que está afuera es este valor QR. Y ese valor QR lo divide por el perímetro de dr por pi, sería el perímetro de este círculo que que habíamos dicho que era de corte, por su altura. Es decir, si volvemos a esto, a cualquiera de las, acá mismo la podemos ver. Acá está. Fíjense, ustedes tienen acá, por un lado, el esfuerzo QR y por otro, se calcula el perímetro de D sub R. Esta sería la altura, y dr el diámetro. Entonces, pi por dr me da el perímetro del círculo dr y por esta altura me da el área de corte. Y esa altura se calcula en forma geométrica, teniendo en cuenta distintos parámetros, lo que yo le dije que ya se lo había calculado acá, pero lo pueden calcular ustedes, cuál es la altura esta. Bueno, entonces, y esa es la que habría que comparar, esta tensión que tenemos acá, es la que tenemos que comparar con ese valor que le digo que ustedes pueden calcular raíz en megapascales por 10 sobre 6, si lo quieren en centímetro cuadrado, directamente la raíz de megapascales sobre 6, van a obtener megapascal, y comparan con esta tensión. Bueno, lo que se puede decir acá es que si esta tensión no diera, o sea, fuera superior dr al tau de comparación que nosotros obtenemos, bueno, acá tenemos el tau cuadrado, esto lo comparo con tau, y bueno, y si esta es mayor, habría que poner armadura o redimensionar. Esto no se pone armadura de corte, por la complejidad que representa este sistema en dos direcciones. Entonces lo que se hace es redimensionar la base aumentando la altura. Si no diera esto que algunos le llaman punzonado, otros corte, la base, le tendríamos que redimensionar. La armadura de corte sería compleja, porque nosotros para hacer una armadura de corte en este sistema tenemos que inventar algo, sería algo así. Y habíamos dicho que el cono de rotura nace de acá y va para acá abajo, así tendríamos que colocar una armadura de esta forma. Una armadura de corte, aparte de la armadura de flexión, una armadura de corte, o estribarla, con lo cual complica todo esto. Se complica todo. Es decir, si vamos a tener que estribar una, porque puede ocurrir que no podamos darle más altura. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me encuentro con asalto, en una base el otro día, y yo tengo que hacer esta base sobre esto, y la base tiene que ser de tamaño porque no me entra, cargada, ahí 60 centímetros, entonces directamente no da, ahí sí, bueno, tengo que armar, hierro abajo, y después ponerla así, las direcciones, como vamos a ver en otro tipo de bases, cabezales de pilote, donde tenemos que hacer el estribado.
No, hay un problema. Yo les pido disculpas, yo voy a hablar con el técnico que me asesora con esto. Quizá no tenga bien configurado el micrófono y esté trabajando con el otro micrófono. No sé, les pido disculpas por esto. Para la clase que viene voy a solucionar este tema. Ya, porque ya he tenido varios problemas con esto. Evidentemente, yo no me inclino casi nada, pero aún así se ve que o es muy sensible. Yo voy a solucionar esto para la clase que viene. Porque realmente no, si me inclino es un 2 o 3 grados, puede ser apenas, y estoy prácticamente pegado a la pantalla, así que no sé lo que pasa. Quizá no tenga que estar tan cerca. Yo voy a solucionar este problema para la clase que viene. Con otro micrófono, qué sé yo, configurando esta máquina. Pasa que no puedo usar la notebook porque no puedo trabajar con la parte del lápiz, que trabajar con el ratón, el mouse, es un lío bárbaro. No puedo dibujar nada ni hacer esquema. Entonces, vamos a solucionar para la clase que viene este problema del micrófono, el bendito micrófono. Bueno, entonces estábamos con el corte. Igual que voy a tratar de solucionar el problema este que he tenido hoy con el PowerPoint, que no sé qué pasa. Bueno, puede ocurrir en algunas bases, en algunas bases puede ocurrir esto. Y les pasa todo. Evidentemente es un problema mío de acá, de mi máquina, el tema del micrófono, no es de ustedes. Vamos a solucionarlo para el próximo, porque tengo el micrófono en la mano, estoy a 30 centímetros de la máquina. Bueno, puede ocurrir que en bases muy rectangulares, la metodología obliga que se realice en bases cuadros rectangulares con esta relación. Esta relación de lado, pero puede ocurrir que el círculo de K pase eso. Fíjense, acá. A ver un segundo, que metí la pata con esto. Bueno, puede pasar esto con el círculo de K, por lo tanto, la metodología para el cálculo difiere, se puede tomar algo así. Área, no voy a escribir ahora para... Ven cómo ha tomado otra área de corte, está calculada. Oh. Y otra área de corte que está calculada de esta manera. Entonces, acá a una distancia h sobre 2 se puede calcular este área. Acá yo el cálculo, esto, lo he hecho sobre un área así. Ya, así. Entonces, es decir, el área de cálculo sería algo así. Bueno, mis fórmulas acá que deduje, las hice así, estaba viendo. En definitiva, es un área menor, por lo tanto la tensión es mayor, ¿no es cierto? Con lo cual, la seguridad se usa en esto, es la fórmula de este trapecio, pero en realidad el área es un poquito más complicada. Esta forma tiene esta área. Bueno, y ahí se calcula, se saca QR de la misma manera, buscando bien cuál es la distancia esta, se saca la tensión de corte, se puede comparar, bueno, acá está con el reglamento, se lo compara que sea menor a la raíz de m sobre 6. Bueno, entonces, con eso quedaría cubierto el tema del corte. En el caso de bases cuadradas rectangulares que tienen una cierta relación que ahí se establece, se puede usar el círculo y sería el cilindro de corte. En este caso sería una. Bueno, le voy a dejar estas líneas para que ustedes las vean y lo estudien un poco el tema. Como tenemos un rato más, yo voy a comenzar con las bases laterales y cuando se corte las dejamos ahí. Porque seguramente vamos a repetir y a ver si tengo una mejor suerte con la tecnología en la próxima. Vamos a ver ahora, vamos a dejar de compartir y vamos a ver un poco las bases laterales.
que acá en mi PowerPoint dice bases excéntricas. En realidad yo le comentaba que me gusta más el nombre de bases laterales. A partir de esta. Bases laterales de los edificios. Y dejar el nombre de bases excéntricas para las bases, por ejemplo, de los tanques, ¿no es cierto? Los tanques de agua, donde o ese tipo de estructura sí tiene un momento aplicado. Esta le podemos llamar base lateral, si quiere llamarle base excéntrica, llamarle base excéntrica de los edificios. Bueno, se da, ya habíamos dicho, cuando en un edificio nosotros tenemos que fundar bases o columnas sobre las medianeras. Puede tener una doble excentricidad también, lo que llamamos la base minera. Ahí la columna no coincide con el baricentro del área de apoyo de la base. Por lo tanto, se generan algunos problemas. Y el problema lo podemos ver en esta primer filmina. La primera filmina, esta que está acá. Esa filmina nos está indicando, por ejemplo, que sería esta base, la base de estas laterales. Estamos trabajando con esta base. Acá está. Esta sería la línea medianera. Está acá abajo. Bueno, las dimensiones A1, A2, B1, B2, C1, C2 se mantiene el criterio de la otra, es decir, un tronco. Y ya vamos a ver que el tronco, acá a propósito lo dibujé un poco más grande que la columna, porque vamos a ver que es conveniente en las bases esta, para algún tipo de resolución, que es el que más se utiliza. Bueno, resulta ser que estas bases, el problema que tienen es que la resultante de las presiones del suelo que se generan por el asiento de la base, y acá se mantiene el mismo criterio de bases rígidas y tensión constantes, no hay una mayor tensión en la zona de la columna, o podría pensarse, si yo tengo una cosa así, es así el mecanismo que se pata. Entonces, la presión de abajo lo que hace es formar la base de esta manera, con lo cual disminuiría la presión en esta zona y el diagrama de presión sería algo así. Bueno, eso no se usa, este criterio de base elástica. Lo puedo utilizar en algún caso, ¿no es cierto? Pero en general se usa la base rígida. La base rígida, la hipótesis fundamental de esto es que las tensiones son constantes. Bueno, ¿y qué pasa acá? Pasa que, por un lado, tenemos la resultante que baja por la columna, que baja por acá, y al ser un diagrama de tensiones constantes, su resultante está acá. Y si yo continúo esta línea de acción, vería que tengo una excentricidad. O sea, la resultante, el apoyo, es excéntrica respecto de la línea donde baja la columna. Acá también se esquematiza la fricción esta, que en algún tipo de resolución de la que vamos a ver, es necesario contemplar, que es F ahí, y ahora ya lo vamos a ver cómo trabaja, es la fricción que hay entre el hormigón de la base y el suelo. Esa fricción tiene una componente, vamos a ver, que es debida a la presión de N, la componente friccional. Recordemos que en un cuerpo que se desliza y otro, hay acá en el área de contacto, genera una resistencia friccional que depende del valor de N. Y aparte, como el suelo es cohesivo, aparte hay una cohesión que se denomina adherencia entre la base y el suelo. Entonces, en definitiva, la componente Fs, esta que está abajo, tiene la suma de una componente friccional que depende de N y una componente que depende de la cohesión,
se llama adherencia, y ya lo vamos a ver. Simplemente le quería notar, porque algunos dicen, ¿qué es esa F, que está abajo? Bueno, es la fricción entre la base y el suelo. En alguno de los mecanismos que vamos a ver, se debe contemplar. Entonces, tenemos la base lateral, y podría ser esquinera, ¿no? Vamos a trabajar con la lateral, más fácil, pero si fuera esquinera, tendríamos dos problemas en dos direcciones, es decir, el mismo problema en dos direcciones, y se solucionaría en las dos direcciones independientemente. Por eso vamos a estudiar la base como lateral. Si encontramos una base esquinera, tenemos que hacer la resolución del lateral en dos direcciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al haber una excentricidad acá entre la columna, entre la fuerza que viaja por la columna y la resultante de la base, una excentricidad X, aparece un momento que es N por esa excentricidad. O sea, es el momento que trata de doblar la base, ¿no? Levantar la base y hacer esto, flexionarla. La flexión. Entonces, esa flexión, si yo no hago ningún mecanismo, se transfiere por la columna, viaja por la columna hasta algún lugar donde le encuentre algún lugar donde se puede distribuir ese momento. Es decir, y eso sería el primer mecanismo resolutorio de este sistema, dejar nomás la base como está, dejar la base como está, así sin ningún mecanismo a nivel de fundación, y que el momento se transfiera. El momento se transfiera, es decir, el momento que se origina por esta excentricidad, que acá la vuelvo a marcar, a nivel de fundación, vamos a suponer que el nivel de piso sea este, se genera acá abajo por esa excentricidad, porque viaja por la columna, por el centro de la columna. Ese momento sube, no se corta en ningún lado, y bueno, y llegará a la viga superior de planta baja, donde se distribuirá en la viga y en la columna, y según existe un pórtico, seguirá viajando un momento y seguirá distribuyendo, ¿cierto?, donde sea, en el mecanismo que sea. Es decir, yo lo dejé que suba por la columna, no lo corté a nivel de fundación como son los otros métodos que vamos a ver. Es decir, dejé que suba el momento, y bueno, y si sube ese momento, no me queda otra que la columna calcularla a flexión compuesta. Es decir, cada sección de la columna tendrá un momento y la carga, y bueno, como ese momento es constante, toda la columna se verá sometida al esfuerzo normal y al esfuerzo de flexión. Elegir el diagrama de interacción, poner armadura, pero aparte no debemos olvidar, ojo, que ese momento se transfiere acá. Por lo tanto, si yo lo voy a transferir a la viga, debería armar el nudo este adecuadamente, porque ya no es cuestión de que mi hierro de la viga mueran en forma recta en la columna y esto sea una armadura pasante. Acá no, acá ya tengo que aporticar, por lo tanto, los hierros de la viga, debo tener cuidado de eso. ¿Por qué? Porque parte de ese momento se va a la viga, y si no se va a la viga, va a continuar por la columna, y por lo tanto la columna de arriba también deberé calcular la flexión compuesta, etc. Es decir, no, esta forma resolutiva no la aconsejo para cargas grandes. Es decir, si yo, por ejemplo, no le he usado mucho esto en edificios, por ejemplo, de 1 o 2 plantas, y alguna más, puede ser 3, donde la carga, qué sé yo, son 20 toneladas, 20, 15, 20, entonces el momento es bajo, la base es chica, la excentricidad es chica, el momento es chico, entonces agregando unos pocos hierros, 4 hierros el 12, le agrego un par de hierro más acá atrás, obviamente baso en un cálculo, y después continúo o lo transfiero, qué sé yo, se disipa. Pero no puedo hacer eso con una carga de 300 toneladas, porque la base es grande, la excentricidad puede ser 80 centímetros, y estamos hablando de 200 tonelámetros, es un momento muy grande en una columna, por lo tanto me va a llevar
a un gran dimensionado de hierro y además tengo que repartirlo en la viga y se complica todo. Entonces, esta forma resolutiva yo se la aconsejo, si la van a usar, para edificaciones de baja carga, o sea, bases laterales de baja carga, que ahí entonces no me complico tanto porque las otras formas resolutivas tienen su complicación constructiva. Entonces, este lo dejamos para no aconsejable. Si eventualmente no puedo hacer los otros mecanismos, bueno, tendré que calcular la columna y esto, el pórtico, etcétera, etcétera, ya lo puedo hacer con el software. Bueno, me van a quedar unos minutos nomás y yo lo que voy a hacer acá es citar los otros mecanismos nomás para continuar con la clase que viene. Bueno, entonces la forma resolutiva 1 sería dejar nomás que el momento se transfiera a la columna y ver cómo se distribuye en la misma. La otra forma, es buscar lo que se llama la viga de equilibrio o viga cantilever. Es decir, ¿cómo sería esto? Bueno, si yo vengo la columna con la carga excéntrica, ¿cierto? Porque estoy en una base lateral, entonces la idea de este mecanismo es decir, bueno, como yo tengo un momento acá, en vez de dejar que se me transfiera a la columna, le mando una viga que puede ser de recta o puede ser en forma de cantilever, de canto rebajado, porque el diagrama de momento está acá dibujado y va disminuyendo. Es decir, el momento, llevarlo a esta viga. Y entonces, si yo hago esta viga con un momento de inercia grande respecto a la columna, el momento prácticamente se disipa todo por la viga cantilever, se va por la viga cantilever. La viga cantilever tiene un mecanismo de esto. Entonces, si yo le pongo acá una viga de gran rigidez a la base, el mecanismo este es prácticamente un mecanismo isostático. ¿Por qué? Porque el momento que se genera acá, lo levanto con una palanca, es decir, esta viga cantilever se une a otra base y esta base N2 trata de bajar la palanca que trata de subirse debido al momento. Es decir, el momento acciona, me levanta la cantilever y esta N2 me baja la cantilever y restituye el equilibrio, generándose en la cantilever un esfuerzo, un mecanismo de flexión. Bueno, esta es una otra forma resolutiva y como se va terminando el tiempo, les voy a mostrar nomás la última forma resolutiva, que es la más utilizada. Acá en la cantilever está el mecanismo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver la clase que viene y la forma de armado, etcétera. Pero la que le quería comentar para terminar esta clase, dado que me quedan unos minutos, es la forma resolutiva que a mi criterio es la más económica y la que yo utilizo siempre y creo que es la que le va a resultar la mejor forma por la economía. Por la cantilever se puede hacer, pero es un tremendo bigón, y constructivamente es complejo porque hay que excavar eso allá abajo y a veces hay que encofrarlo y tiene una armadura compleja, no compleja, tiene una cantidad fuerte de armadura, con hierro doblado, etcétera, etcétera, estribos que si la hacemos rebajada hay que ir cambiando el tamaño del estribo y si no, si uno la hace de canto constante a la cantilever, da mucho más hormigón, etcétera. Bueno, entonces, para mí la forma resolutiva que más me gusta, y cada etapa que cuando empiecen a trabajar lo van a coincidir, es con el tensor. El tensor. Y se ubica un tensor acá arriba. A ver, vamos a buscar el lápiz óptico. Se ubica un tensor acá. Un tensor ya sabemos que es un elemento que trabaja tracciona. Y entonces, esa tracción del tensor, haciendo un par junto con la fuerza de fricción, por eso le digo que en este mecanismo sí va a utilizar el único mecanismo de los tres que estamos viendo, utiliza la fricción suelo-base, el tensor con la fricción genera un par contrario al par que genera la excentricidad con la carga, es decir,
compenso esa rotación que trata de hacer la base debido a esa excentricidad que aparece por ser una base lateral, es decir, esa excentricidad genera un momento así, para allá, yo con el tensor, la fricción genera un momento en contra y lo equilibro. Entonces hay que buscar cuál es la fuerza del tensor que multiplicado por una altura que yo voy a fijar y que va a ser en función del desplante de la base, y esa altura también la debo fijar en función de la necesidad para equilibrar el momento, o sea que ya la cota de fundación también puede estar fijada por eso. Generalmente esa profundidad está entre 1 y 2 metros, no voy a hacer un tensor a 8 metros de profundidad. O sea, los tensores están generalmente entre la cota de fundación y el baricentro del tensor, 1,5 metros, 1,80 m, algunas puede ser menos. Entonces, se genera un momento entre T por esta distancia que le llamo H, igual a Fs por H, que compensa ese momento por la excentricidad. En principio es así. Y entonces yo debería calcular el esfuerzo del tensor, calcular el tensor y verificar que esta fricción funcione. Y vamos a ver que a veces no funciona y hay que hacer otros mecanismos. Por eso Fs se va a verificar, va a calcular. En principio, la fuerza del tensor y F es directamente por H me da ME, pero eso es una reducción que suele hacerse, pero bueno, para eso podemos calcular rigidez y otras cosas y ver, por ejemplo, esto que vamos a ver la clase que viene, está calculado, lo hemos calculado en la cátedra, para poder usar esto. Porque fíjense, voy a volver a acá. No voy a entrar en el cálculo porque ya no tenemos tiempo, pero sí el último concepto que les voy a dar. Fíjense, acá. Vamos a ver que lo mismo, aunque el momento esté el tensor, se puede transferir algo del momento a la columna, porque esto es un sistema, un nudo, evidentemente, por más tensor que le ponga, algo transfiere a la columna. Bueno, esa transferencia a la columna va a ser mayor o menor de acuerdo a la rigidez que tenga el fuste respecto de la columna. Si yo hago la columna, la base, esquematizo así, digamos, y pongo el tensor, y la columna continúa con el fuste, hay una transferencia mayor, lo mismo de momento a la columna. Por eso, el fuste conviene hacerlo más grande, en este sentido, o sea, en la dirección del tensor, porque así, al ser más grande, el momento que va a tomar el mecanismo del tensor respecto de lo que se lleva a la columna es mayor y prácticamente se puede despreciar sobre la columna en la medida que yo tengo un fuste. Es decir, en el caso entonces el fuste, en vez de ser 2 centímetros, 5 centímetros más, es conveniente hacer un fuste más grande y facilita la colocación de la armadura, como vamos a ver. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá con eso, porque ustedes pueden resolver el práctico base centrada, me queda 1 minuto y medio. Bueno, y es para decirle que vamos a seguir en la clase que viene, y en el segundo que queda, también para pedirle disculpas por estos problemas que he tenido, que han salido de improviso. Así que voy a solucionar esto, el lápiz óptico y lo del micrófono, a ver si lo puedo solucionar para la clase que viene. Bueno, vamos a dejar ahí y le agradezco la presencia en la clase. Hasta la próxima, alumnos. Chao, profe. Tenga buen día. Gracias, igualmente. Luego. Hasta luego. Chao. Vamos a